atención al empleado y a sus familiares de primera. Ya después el hospital lo pasaron para allá y lo mismo. En aquel tiempo que yo recuerdo, porque yo trabajé desde la edad de 18 años en el hospital y me jubilé de 55. Entonces, en aquel tiempo yo recuerdo los pases valían 75 centavos. Derecho, consulta, medicina, si había que internarlo, derecho a comida, derecho a habitación, aquellas camas nítidas, le cambiaban la ropa de cama diario. La comida, derecho si había necesidad de llevarlas a operaciones, al quirófano para una operación, hay anestesia, médico, enfermeras y el empleado no pagaba un centavo. Asimismo tenía el hospital, como tenía cantidades de fincas para sus... El hospital era para darle atención tanto a los empleados altos y sus familias como a los otros empleados que residíamos aquí en Lima. También construyeron centros de salud que en aquel tiempo se le llamaban dispensarios. Si no recuerdo mal, creo que en cada finca había un dispensario y había una persona encargada ahí. Cuando un empleado de la finca se enfermaba, no se podían venir directamente para acá al hospital. Ellos tenían que ir al dispensario, el dispensarista lo examinaba, se ameritaba, y si él creía conveniente que el paciente se podía trasladar para acá a Lima, hiciera de urgencia, como una mujer embarazada, o un herido, o un picado de serpiente, un niño con alergia, o una cosa así. Llamaban a la ambulancia, que dábamos servicio de ambulancia para toda la finca, sin cobrar un centavo. Llamaban si era de emergencia para que la ambulancia fuera a traer a aquel paciente. Si no era de emergencia, lo atendían allí, le daban medicamentos para tantos días. Si miraban que el paciente no se recuperaba, entonces sí, ya lo trasladaban para Lima, pero ya con un pase firmado por el capitán de finca y por el dispensarista, que él venía de la tela. Ya esa persona ya venía aquí y les daban medicamentos, y se tuvo muchos problemas porque, como se sabía que viniera enfermo o no viniera enfermo, pedían pase para venir y todo, y el médico tenía que darle el día de descanso con la medicina. Sí. Yo me recuerdo que mucho tiempo yo anduve recogiendo medicinas que la gente tiraba en el pasillo, en esa acera que va para el hospital, bolsas de medicinas carísimas, ¿verdad? Eso, los dispensarios, tener pases, estaban pues tanto los empleados como los familiares. Yo creo que no hubo una persona que no se sintió satisfecha en aquel tiempo con la atención que tanto le daban los médicos como enfermeras, los medicamentos que daban. Y pues el paciente, si era de cirugía, le daban tanto de descanso, 1 mes, 2 meses de descanso, y él sabía que el tiempo lo tenía pagado. También contaba mucho con las vacaciones, sí. El servicio lo estaba bien, ¿no? Era un servicio completo. Digamos, en el hospital de la Tela habían turnos de 8 a 11, de 12:30 a 4. Yo estoy bien empapada en eso porque yo trabajé toda la vida ahí. Habían, en aquel tiempo eran como 20, 24 médicos. En la mañana yo recuerdo, porque yo era de las que repartíamos tarjetas, eran de 70 a 80 pacientes en la mañana, el doctor, como decir el doctor Quique. Sí. En la hora del tren, que era lunes, miércoles y viernes, tipo 12, 12:30 ya llegaba el tren. Para esa hora el doctor ya tenía que haber sacado aquel montón todos los de la mañana. A esa hora el doctor volvía a ver unos 50, 70 pacientes de la hora del tren. Pasada esa hora, ya a la 1 de la tarde, ya estaba la gente que iba de aquí de Lima, de sus alrededores, a consultar de la tarde. Y los mismos médicos de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde los médicos salían para sus casas, pero quedaba uno de turno de los mismos médicos que había trabajado todo el día. Quedaba de turno desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Claro, quedaba de turno un ginecólogo para partos, y un pediatra y un cirujano. Si había una emergencia, entonces ya los llamaban. Pero siempre quedaba un médico de turno. Ese mismo médico, a las 7 de la mañana que salía, solo iba a su casa a bañarse, a cambiarse, y de regreso al hospital a dar consulta otra vez como el día anterior. Los 7 días de la semana.
los 7 días de semana, ¿verdad? Bueno, los sábados se trabajaba hasta las 11, ya de esa hora ya quedaba un médico de turno, hasta el domingo agarraba otro médico y así. Estaba la farmacia de turno también para abastecer a las salas y a los pacientes, ¿verdad? Digamos, en aquel tiempo las enfermedades comunes eran la malaria, la poliomielitis, papera, algunos casos que yo supe de la difteria, viruela, sarampión y malaria bastante. No, padre, en aquel tiempo no se oía de la diabetes, no se oía colesterol, no se oía el triglicéridos, no se oía nada de esas enfermedades, Cuando vine yo aquí no había nada de eso. Lo que sí yo recuerdo que en aquel tiempo no habían muchos médicos ya especializados en diferentes carreras, eran médicos generales la mayoría. Pero con la empresa que aún con eso hizo una gran obra, los médicos comenzaron a especializarse. Todavía yo recuerdo el nombre de varios médicos, que ahorita solo está uno trabajando todavía en este hospital, el doctor Barón, que la empresa, ellos conseguían ir a estudiar aquí grado, entonces pedían permiso a la gerencia les concedía el permiso y además del permiso les decían cuando usted regrese viene a ocupar su puesto. Además de eso, ¿cuántos dólares necesita la empresa al médico? Le daban el préstamo de 20, 30, 40 mil dólares y el médico se iba tranquilo porque al venir él volvía a agarrar su área de su trabajo, pagaba su cuenta y cuando ya terminaba pues se iba a poner su clínica a San Pedro. Todas esas fueron las bendiciones que se tuvo con esa verdad. Y teníamos también medicinas caseras, que en aquel tiempo se usaba mucho porque no toda la gente tenía derecho a hospital. Yo le estaba diciendo a la muchacha que yo recuerdo que la manzanilla es una medicina casera que se usa mucho para dolor de estómago, para vómito, la leche de camote, para el constipado de la semilla del camote, el limón con miel que nuestras abuelas nos daban mucho para las toses. Yo recuerdo que mi mamá, a mi hijo mayor, Nelson José, me le curó una sinusitis, puso a calentar pimienta gorda con clavo y olor, lo molió bien y lo revolvió en un bote de Vicks y eso se lo ponía todas las noches aquí en el pecho de un quisito. Me lo curó de la constipación. Medicinas caseras, pero como ahora lo decimos, el doctor, ¿verdad? Sí. Bueno, y yo creo que con eso yo creo que tengo suficiente. Que aquí está en la entrada el reloj para ver la hora, aquí está el doctor viendo al pacientito, aquí está la mesa, está la mamá escuchando, la camilla, y entonces cuando ya salen le dice el niño, mami, me siento bien. Claro, hijo, claro, mijo. El doctor te atendió muy bien y las medicinas que te dio son muy buenas. Muy bien. Buenas tardes. Nosotros nos tocó el tema de la cultura. La primera pregunta, ¿cómo se atiende la necesidad de la cultura? Estamos hablando de la Biblia, específicamente. Anteriormente en nuestra cultura se practicaban valores y principios, lo cual daba lugar a la obediencia y respeto a los demás, para que no se perdieran, ¿verdad? Esos valores, porque sabemos de que hoy en día el ambiente absorbe, principalmente a la muchachada, ¿verdad? La segunda, ¿qué centros socioculturales había? El Club Sula, yo me acuerdo, el Club Sula, ¿verdad? Que era donde nosotros nos íbamos a divertir, y aparte de eso, pues había muchas instalaciones, como el boliche, había cine, había un zoológico, mesa de billar, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros de la comunidad pertenecíamos éramos hijos de trabajadores de la tela y teníamos derecho para asistir, ¿verdad? También había otro club que era el Alfa, ¿verdad? Donde se asistía mucha gente de color, ¿verdad? ¿Dónde estaban ubicados? Ellos estaban en Lima Nueva, ¿verdad? Por ejemplo, el club social estaba cerca de la Guardiola, que es ahí donde están las instalaciones de la FIA. ¿Quiénes eran las personas del centro social? Eran empleados de la tela Radio Company. Yo me acuerdo muy bien de un señor Don Juan, que es el papá de Patti,
Juan Rodríguez, Juan Rodríguez. era el encargado, ¿verdad? Que no, era muy estricto para la entrada, ¿verdad? Ahora dice cuáles eran los lugares públicos en la comunidad. Bueno, el Club Sula era el único donde nosotros podíamos, porque era un lugar muy sano, ¿verdad? ¿Qué fiestas tradicionales se celebraban? La Nochebuena, el 14 de septiembre y otras fiestas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros como parroquianos aquí, pues nos adheríamos a esas fiestas. ¿Qué sitios eran los atractivos de celebrar? El Club Sula, el Bolillo, como les digo nuevamente, solo el Club Sula era el único lugar, ¿verdad?, donde recrear. También teníamos el Chulavista, ¿verdad?, donde era un centro donde había canchas de fútbol, o ahora pues ya está completo, ya es un polideportivo. ¿Qué personajes eran conocidos en la comunidad? Yo me acuerdo de este señor Rey del Mundo, le decíamos, que andaba con una soya. Y había otro, ¿verdad?, Rey del Mundo, que era un negrito enfermo, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad?, tenemos otro muy, ¿cómo les diga?, que tiene mucha dinámica, ¿verdad?, y que tiene mucha popularidad, porque es el mariscal de nuestra comunidad, Julio Laico, ¿verdad?, que con sus chistes, sus anécdotas, sus bailes y todas las cosas. El barbero. El barbero, alegre el ambiente. Padre, pero había uno que se llamaba Toribio. Toribio, que estaba con una tapadera de colín en el oído. Que nosotros decíamos que ahora ese fue el que inventó los celulares. Porque en ese entonces ya él andaba con una tapadera en el oído. Ahora, ¿quiénes eran las autoridades de nuestra comunidad? Hablábamos ahí en el grupo, ¿verdad?, que las autoridades aquí eran los vigilantes. Eran los guachimanes, les decíamos nosotros, que eran nombrados por la Terra Company. Incluso habían en las escuelas que ponían los guachimanes, ¿verdad?, para que los niños no se fueran a capiar, como decíamos, ¿verdad? Luego, ¿qué le temían los pobladores en Lima? Tantas creencias, ¿verdad?, que uno va escuchando y que luego nosotros, como estábamos pequeños, pues nuestros padres nos inculcaron, ¿verdad?, de que estaba la ciguanábana, que estaba el duende y todas esas cosas, ¿verdad? Uno le tenía miedo a todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, eso es la Llorona también, sí. Pues eso es lo que nosotros pudimos aportar, y luego aquí en los dibujos podemos ver el Club Sula, ¿verdad?, donde están todas las áreas, ¿verdad?, donde nos íbamos a recrear. Y luego aquí hay una diferencia de la cultura de antes, o de la mujer de antes, con la actual. Aquí podemos ver con falda larga, con sus trencitas, con su pelito, y muy moderna, muy adecuada, honesta. Ahora aquí la podemos ver con tatuajes, con los pelos parados, con la falda corta, y bueno. Gracias. Los terceros y la educación. A mí me toca la educación, me tocó la educación. A mí le voy a tocar a la profesora de educación. Bueno, en la educación dijimos que Manuel Bonilla y la Gabriela, estos son los institutos, son escuelas que eran de la Lima vieja, de mucho tiempo a. Cuando yo abrí mis ojos, que tuve uso de razón, ya existía. Lo mismo, la Guardiola solamente tenía 2 aulas nada más, impartían clases. Con el tiempo, la Tela inauguró el nuevo instituto. Cuando yo estuve, entré el 36, que fue la inauguración, el año del 36, nosotros entrábamos a clase siempre en mayo, los primeros días de mayo, a salir en febrero del siguiente año. Entonces, la inauguraron y comenzamos el 36, comenzó la Escuela Guardiola a funcionar con sus 6 aulas. Dice, me preguntaron dónde estaba ubicada. En la Lima Vieja y en Lima Nuevo están ubicados. ¿Estaban los dos? No, La Bonilla y la ¿cómo se llama? Y la Gabriela estaban en el viejo, Es que la de Lima Vieja era una de varones y otra de hembras. una de hembras, sí. Y después la Lima Nueva, pues era la escuela de Juan Guardiola. Dice, había escuelas, dice, en los campos. Sí, se habían. Cuando abrieron los campos, un principio no habían escuelas. Con el tiempo la Tela puso a funcionar escuelas porque no podían viajar los niños hasta esta escuela, porque recordemos que en un principio solamente eran 6 aulas
y las aulas pues las ocupaban los que vivíamos aquí dentro de Lima, en el centro. Entonces abrió escuela en todos los campos y puso su directora y sus maestros, porque muchos maestros todavía están vivos, que están vivas y pueden dar fe. Por ejemplo, la profesora Olga, Mary, que es también de campo, la profesora Olga, que era de Guaruma, ahí la conocí yo, la profesora Olga, y otras que se me escapan de la mente también. Solo quiero hacer un agregado. El primer maestro varón que llegó a la finca fue Mario Pelona, Mario López. Sí, ya sé quién es. El primer varón. Sí, es que ese fue, Que sí, que está vivo. está vivo. Ese fue monaguillo del padre Luis, Ajá. junto con Y ahora está en los cielos va a casar. Dice, si había, dice, por ejemplo, aquí está, ¿cómo se llama usted, doñita? ¿Cómo es usted? ¿Cómo? Doña Rodríguez. Ella dice que en los indios era un tipo barracón. Ahora, no dijo ella cuántos aulas tampoco tenían. Era una sola. Tenía las seis, solo tres clases, casi todos los campos hasta el tercero llegaban, todos los campos. Con el tiempo, la tela puso coches para que vinieran a la escuela Guardiola, para que terminaran el resto de los grados. Ella aquí pintó todito como era, porque era barracón de Sí, agua. pero doña Rosa, pero después ya estaban los 6 grados. Sí, Con el tiempo funcionaron los 6 grados, porque miraron que no podían estar trayendo mucha gente. Sí, ya para el año 73, padre, porque pusieron ya los grados. Dice, ¿qué fechas dice significativas se celebraban en las escuelas? Pues en la escuela nosotros, Día de la Madre, 15 de septiembre. El día del y el niño. No, cuando yo estuve, No se celebraba. no había tal celebración. Lo vinieron a poner como en los 60, la celebración del Día del Niño, que a mí me extrañó. No del niño, digo del niño. El niño de la vida. Y él expira. 20 de julio. Sí, Día del Niño. Óigame, no es él. Yo sé que tengo un amigo, ya murió, que él lo celebraba. ¿Qué fecha lo celebraba él? En septiembre lo celebraba él. Hasta ahí yo no sabía que lo celebraban, digamos, el Día del Niño, el tiempo de la Empira. Yo sé que El Día del Niño hay unos cuantos años para acá que comenzaron con esa idea de celebrar. Es que antes de recordar que todos los sábados eran cívicos, en la escuela eran cívicos. yo no tuve tiempo cívico. En mi época no había cívico. Con el tiempo de los 50 en adelante pusieron sábado cívico. Porque mis hermanos, los últimos hermanos sí tuvieron, y mis hijos también tuvieron eso. Yo no lo tuve. Además, yo no tuve tampoco uniforme, sino que iba vestida normal, como cualquier persona. Todos. Y así salíamos. Solamente usábamos el uniforme para el 15 de septiembre y día de los exámenes. Digamos, los exámenes eran a fin de año. Cada grado tenía 2 días para ir a examinarse. No con los mismos maestros como en la actualidad. Venían de Tegucigalpa a examinarnos. ¿Qué habíamos aprendido? De aquellos maestros que nos enseñaban a nosotros. Y nada de recuperación en Y enero. no había recuperación. Te quedabas, no salías adelante. Ni había trabajo corporativo. Tampoco. Era del 1 al 5 la calificación. ¿Qué más? Dice aquí, el recreo dice, en la mañana nosotros teníamos 2 jornadas, mañana y tarde. En la mañana salíamos a las 9, 9:30, ya íbamos otra vez para clase, para salir a las 11. Entrábamos a la 1 para entrar a la 1:30 clase, para salir a las 4. Todo el mundo salía. La escuela tenía su barrendera que la tela la ponía. Con el tiempo, los maestros idearon que las niñas y los niños tenían que barrer las aulas. ¿Por qué? Porque eran tantas las aulas, porque ahora, primero hicieron una línea, cuando yo estuve, 6 aulas. De ahí la hicieron como U, después la cerraron como O, como está en la actualidad, que ya se está cayendo mi pobre escuela. Entonces dice, ¿cuáles son los juegos populares en las escuelas?
Pues yo jugué mable, yo jugué chute, yo jugué trompo, yo jugué, Rayuela. ¿cómo se llama? Rayuela, jugué ¿cómo se llama? La ronda, que había muchos cantos, Doña Ana no está aquí, todito eso, las cintas, Campanita de oro. todos los juegos que se han perdido, que hoy en la actualidad ningún niño ni ninguna niña lo juega. Además, en la escuela nosotros, hembras aquí, cuando salimos al recreo, hembras aquí y el varón en su patio también. Aunque dentro del aula estábamos divididos, hembras aquí y varones acá. No revuelvo, nos teníamos que respetar unos con otros. Y no teníamos malla ni nada, era una acera. No teníamos nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como se lo digo yo a la muchacha, nosotros nos dieron cívica y moralidad, el cual hoy se perdió. No hay nada de eso. ¿Por qué? No sé por qué, pero sí queremos más dinero para poder sobrevivir. Digamos, esta es mi escuela en aquel tiempo. Aquí arriba, aquí es una parte del corredor, que no le porque aquí tenía yo que ponerle una malla. En la parte de arriba porque solo era tela metálica y en la parte de acá abajo era madera. Nosotros subíamos aquí, que era la grada, y estaba como en tiempo de tipo L, teníamos 4 aulas aquí y las 2 aulas de aquí. Este era cuarto y este era quinto. Aquí estaba preparatoria, primero, segundo y tercero. En medio estaba la dirección y la campana en medio de la para tocar. Esto es lo que yo puedo hablar de lo que